Bueno, Dios los bendiga. Vamos, ¿qué les parece si vamos a orar? Oramos por la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día hermoso, maravilloso. Gracias por la lluvia de anoche, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das, porque el estar vivos, el estar aquí presentes en este día, el cual tú diseñaste para que te exaltáramos, para que te glorificáramos. Ya, Señor, es una victoria, Señor, en nuestra vida, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor por nuestros hijos, nuestras familias, nuestras generaciones, nuestros padres, los que aún los tenemos, Señor, y que seas tú glorificándote en todo. Ahora te rogamos que tú nos abras el entendimiento para tu palabra, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy atentos, el título de hoy es La opresión del diablo. En semanas anteriores hemos estado viendo acerca de lo que es una posesión, lo que es una opresión, lo que es una atadura. Pero muchas veces lo que más desconocemos los creyentes son las opresiones, porque hay mucha confusión y pensamos de que una opresión es como si fuera una posesión, pero en la opresión, aunque viene del diablo, también nosotros tenemos gran parte en cómo solucionar. Ahora escuche muy bien esto antes de comenzar. Agárrese bien con estas preguntas, y nadie las tome personal, solo deje obrar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hable a cada uno. Recuerden que el Espíritu Santo lo que trae a nuestra vida es convicción. El diablo es el que trae acusación. Y usted elige qué quiere recibir, si convicción o acusación. De nosotros depende. Ahora, muy atentos en estas preguntas. Número 1, ¿cuántos de ustedes estuvieron atentos a los devocionales esta semana? Sobre todo del jueves y el viernes. Sobre todo del jueves y el viernes. Los que no estén integrados en el grupo pueden verlo en la página de YouTube de Creo en Ti o en la página de Facebook de Creo en Ti. Ahí están todos los devocionales diariamente, Licel los sube. O sea, no tenemos pretexto para decir de que no lo podemos escuchar. Pero, ¿cuánto lo escucharon especialmente el jueves y viernes? No responda, solo deje obrar al Espíritu. Número 2, ¿a cuántos no les alegra ver el terreno limpio y casi cubierto de tezontle, así como está, ya chaponeado todo de la hierba, aunque falta de este lado todavía tezontle, pero ya casi está cubierto? Aún faltan algunos viajes. ¿Pero qué tiene que ver con el tema? Por eso les dije que estuvieran muy atentos. Número 3, ¿por qué si podemos apoyar más de acuerdo a nuestras posibilidades, cada uno, no lo hacemos? ¿Qué nos lo impide? Pablo dice en 1 Corintios 16, si más no me equivoco, es de que cada uno dé como haya propuesto en su corazón y que aparte para el primer día de la semana. ¿El primer día de la semana qué día es? Es hoy, muy bien. ¿Pero qué nos impide entonces no apoyar? ¿Qué tiene que ver con las opresiones? Número 4, ¿por qué somos tan negligentes con las cosas de Dios? ¿Y las dejamos para después o de plano no las hacemos? ¿Sí se dan cuenta en eso? Número 5, ¿por qué somos tan inconstantes en la obra de Dios sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos? El día, no sé qué día íbamos allá para la Humanista y nos tocó, yo creo que acababa de pasar lo que pasó y estaba lleno ahí de ejército, de policía y tanta cosa. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero el problema no es ese, el problema es qué estamos haciendo nosotros. Todos vamos a morir algún día, pero no sabemos cuándo ni cómo, solo Dios. Pero estamos preparados cuando llegue ese día. Número 6, ¿cuántos se acuerdan de las fechas de los hospitales a que vamos a ir en este mes? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y están preparándose para esas fechas? Por cierto, este viernes toca una. Número 7, esta es más directa, esta pregunta. ¿Por qué si se te asigna una tarea, no la llevas a cabo en el tiempo en que se te dice? Estoy hablando de las cosas de Dios. ¿Por qué no las hacemos? ¿Por qué cuando se nos dice directamente no lo hacemos? O es más, ni siquiera venimos, ni nos dignamos siquiera para decir no voy a poder estar el domingo cuando ya sabes que tienes un cargo. Si estamos entendiendo, por eso les dije que nadie la tome personal. Y esta,
número 8, ¿por qué creen que ninguno de ustedes ni siquiera hizo un comentario acerca del evento de esta semana en Salamanca? Yo les mandé la información, pero nadie dijo si podía o no podía, si quería o no quería ir. Y tampoco del evento de jóvenes en León. Nadie comentó nada. ¿Qué nos preocupan los jóvenes? O al menos eso decimos. Pero el de Salamanca no podían haber opinado si iban o no iban. Del de jóvenes les dije que hoy decidieran, porque es el día 25 y 26. Pero del de Salamanca, ¿por qué sí compartimos informaciones, memes, a veces hasta tonterías en el Facebook, pero no compartimos lo que es la palabra de Dios? O sea, ¿qué nos cuesta darle un clic cuando me llegue el devocional y compartirlo a un amigo por lo menos? O compartir en la página de YouTube, compartir la palabra. Pero ¿por qué no lo hacemos? Tiene que ver con el tema. Y número 9, ¿por qué no somos perseverantes en las cosas de Dios? ¿Por qué creen que no somos perseverantes? ¿Quién fue el que habló más de la perseverancia? Jesucristo. En los 4 evangelios, Él habló de que perseveremos hasta el fin. Todas estas preguntas, y pueden haber más, tienen que ver con el tema de hoy. Y antes de comenzar, déjenme decirles algo. Y aunque no lo aceptemos, si tú o yo nos identificamos con alguna de estas preguntas, es porque estamos viviendo en opresión. Lo aceptemos o no lo aceptemos, estamos viviendo en opresión. Pero ¿cuál es el propósito de la opresión? Nunca se les olvide, ya lo vimos la semana pasada. El propósito no es de que estés endemoniado y que hagas cosas de locura y que destruyas la casa, que aviente las cazuelas o le pegues a la mujer. No, nada de eso. El propósito de la opresión es desviarte, desenfocarte del reino de Dios y que pienses primero en ti, después en ti y al último en ti, en tu trabajo, en tu posición, en tu comodidad y si te queda tiempo, pues en el prójimo. Pero no podemos vivir así. Debemos tener un enfoque claro y un propósito y perseverancia hasta el fin. Como lo dijo Jesús, el que persevere, ¿hasta cuándo dijo? El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice, ese será salvo. Ahora, escuchen estas dos historias, son distintas de dos hombres, y ¿qué moraleja o qué enseñanza nos traen las dos? Primero, dos hombres que tenían un objetivo en común, servir, a pesar de todas las circunstancias. El primero, tal vez lo han oído, es Henry Ford, el que inventó los carros, ¿sí? Y dicen que él cuando ya estaba anciano, viejito, que él ya quería delegarle a una gente joven el cargo de CEO o el director general de la empresa, y que él estaba buscando perfiles. Total que hizo una convocatoria, vinieron cientos de jóvenes y al final quedaron dos. Y a esos dos se los llevó a un restaurante. Y estuvieron en el restaurante, desayunaron rico, estuvieron allí un buen tiempo y antes de salir del restaurante le dice a uno de ellos, Henry Ford, le dice, tú eres el elegido. Y le dice el otro, bueno, pero ¿en qué se basó para escogerlo? Porque no nos hizo ninguna pregunta del trabajo, no nos preguntó nada de motores, no nos preguntó nada de nada. Ahora escuchen bien la respuesta que él dio. ¿Sabes por qué lo elegí? Le dijo al joven que le preguntó. Porque desde que entramos al restaurante y que los meseros se ofrecieron a servirnos, tú nunca te dignaste ni siquiera a verlos, ni siquiera volteaste a verlos. Cuando nos dieron el menú, tú jamás usaste la palabra por favor ni gracias. Es más, ni volteabas a ver a los meseros, nunca supiste quién te estaba sirviendo, ni te dignabas a voltear. En cambio él, al que elegí, él sí, todo el tiempo estuvo atento mirando a los ojos a la persona que le servía, dándole las gracias y pidiendo por favor. ¿Sí estamos entendiendo? La otra historia es de un hombre también que servía en una iglesia, ese es en el año de 1847, si no me equivoco, y él era un servidor en la iglesia, en Inglaterra,
Y estaba nevando mucho, y un domingo, día de la iglesia, y él dijo, híjole, ¿iré o no iré a la iglesia? Con ese dilema que todos tenemos cada domingo, ¿iré o no iré a la iglesia? Y él estaba así, es que está nevando, es que mejor me quedo, me tomo una bebida caliente, me quedo en la casa. Total que venció y dijo, no, vamos a ir. Agarró a su familia y se fueron a la iglesia. Y ese día llegaron solo como 4 personas a la iglesia. Y el pastor, pues, lo estaban esperando, pero el pastor nunca llegó. Entonces entra un jovencito de 13 años y él dice que Dios le puso en su corazón compartir una palabra, aunque él no era el predicador ni era el pastor, pero dijo, no, esta gente tiene que llevarse un alimento, tienen que escuchar una palabra, y se puso a predicar. Y ya después de que terminó se despidieron, pasaron los años y encuentra un día a ese jovencito de 13 años en una plaza pública predicándole a miles de gentes. Y ese jovencito al cual él le predicó, si se hubiera quedado en la casa el día que estaba nevando, jamás lo hubiera alcanzado para el Señor. Ese jovencito era Charles Spurgeon, el que es conocido como el príncipe de los predicadores. Imagínense si este hombre hubiera sido negligente y se hubiera quedado en la casa. El alcance que a veces tiene una persona. Por eso hemos hablado de que nosotros tenemos que entender cuál es nuestros límites, cuál es el nivel de influencia que Dios nos da a cada uno, porque tú no sabes a quién le vas a predicar la palabra. El número de personas para el Señor no le importa tanto como el de las almas que de verdad se entregan. Esto es muy paradójico, porque a veces todo lo queremos ver en números, pero no lo vemos a nivel como Dios lo ve. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con la opresión? Porque todas las preguntas, las historias estas que acabamos de ver, todo esto tiene que ver con lo que a veces el enemigo hace en nuestra vida, desviarnos del propósito de Dios. Para todo tenemos tiempo, menos para las cosas de Dios. Vayan conmigo a Éxodo 3, del 6 al 9. Éxodo 3, del 6 al 9. Quería poner todo este contexto para que entendiéramos la palabra. Y me van a ayudar a leer cuando les dé la cita, por favor. Éxodo 3, del 6 al 9. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto, ¿qué dice? La opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, escuche muy bien esto. Las personas que están oprimidas por Satanás y sus demonios generalmente presentan síntomas o algunas señales para identificar si están oprimidos o no. La semana pasada nos quedamos solamente en la primera, la incredulidad. Es lo primero que va a atacar a Satanás cuando estás tú oprimido en la incredulidad. Que dudes de todas las promesas de Dios, que dudes en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. El que dudes el servir a Dios, el que dudes en apoyar la obra de Dios. O sea, Él va a hacer hasta lo imposible por llenarte de incredulidad. Y es una de las cosas donde más activo está. Y lo podemos ver cada domingo. Cada domingo, si ustedes se fijan, y estoy seguro que eso sucede en todas las iglesias del mundo. Me atrevo a asegurarlo que en todas, en el 100% de las iglesias en el mundo, tienen asistencia diferente cada domingo. Nunca asisten los mismos. Porque o faltan, o vienen, o así. Porque el diablo
cuando nos oprime o somos víctimas de la opresión, lo primero que hace es que nos volvamos incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Pues la palabra lo dice. ¿Quién es un incrédulo? ¿Alguien quiere opinar? Alguien que no cree, alguien que siempre está dudando de todo, comienza a dudar de la existencia de Dios, comenzamos a contender con asuntos de la palabra, nuestra fe disminuye, todo lo cuestionamos y nuestra devoción se apaga, ya no queremos adorar, ya no queremos orar, ni gozarnos en el Señor, y todo como resultado de la opresión del enemigo. En la historia del pueblo de Israel, que nos sirve de ejemplo, como lo vimos la semana pasada, ellos llevaban más de 400 años de esclavos. ¿Cuántos años? De angustias, de cargas, y ahora Dios les dice, por medio de Moisés, que los va a librar, que los va a liberar. Y esa noticia debería de haber producido gozo en Moisés, contentamiento, mostrar una actitud de alabanza, alegrarse, porque Dios no solamente se le presentó, sino que lo hizo declarándole sus atributos, declarando su poder, sus intenciones, su promesa. Sin embargo, ¿cómo fue la reacción de Moisés? ¿Y por qué nosotros también reaccionamos así? Cuando Dios nos habla, aún después de experimentar tantas bondades de Dios, ¿cuál es la reacción? ¿De qué tipo? De incredulidad. ¿Qué le contestó a Dios Moisés? ¿Alguien lea Éxodo 4:1? ¿Qué le contestó? Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha apreciado Jehová. Fíjense la respuesta, Moisés no dijo, mira, el faraón no me va a creer. No dijo que el faraón no le iba a creer. ¿Quién dijo que no le iba a creer? El pueblo. Ellos no me creerán. O sea, Moisés dudó del propósito de Dios para su propia vida y para la de su pueblo. Espero que me estén entendiendo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué creen ustedes que lo hizo? Grábense esto. Cuando las personas están oprimidas, viven en incredulidad. Todo lo ponen en cuestión, en tela de juicio, en duda. Cuando las personas están oprimidas, viven en incredulidad. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para cuándo? ¿Y esto? ¿Y así? ¿Y asá? En lugar de obedecer. Todo lo ponemos en tela de juicio. No pueden ver más allá de sus circunstancias. Dudan del propósito de Dios para sus vidas y también para la de los suyos. Son de los que llegan a los templos los domingos y dicen cosas como, después de que ya termina todo, bueno, la palabra estuvo buena, pero no era para mí, era para el que no vino. Esto no era para mí, es que yo nunca voy a salir de mi condición, siempre voy a vivir en la misma situación. Y siempre viven la incredulidad, todo lo cuestionan. La incredulidad es señal de opresión. A ver, dígalo. La incredulidad es señal de opresión. Número 2, otra señal de opresión muy común, esta es muy común, son los sentimientos de inferioridad y de falta de fe. La incredulidad te lleva a que dudes hasta de ti mismo y empiezas a sentirte menos. Porque luego que Moisés va con los ancianos y les cuenta lo que Dios le había hablado, ¿qué dice en Éxodo 4:31? Alguien lo lee, por favor. ¿Qué dice? La primera reacción que ellos tuvieron fue de alegría. Y estuvo bien. Miren lo que dice. Ponga atención ahí. Éxodo 4:31. ¿Qué dice? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La primera reacción cuando le creemos a Dios siempre es así. Ay, gracias, Señor, gracias. De adorarle, de alabarle, de humillarnos delante de Él. Siempre es cuando le creemos a Dios. Pero cuando Faraón, que es tipo del diablo, vio al pueblo inclinado y adorando, se enojó y ordenó que se agudizara, se agravara la servidumbre del pueblo. O sea,
que fuera más dura la esclavitud, que ya no se les diera paja para hacer los ladrillos, sino que ellos mismos tendrían que recoger la paja. Y mire lo que dijo Faraón, Éxodo 5:9, ¿qué dijo? Agrávese la servidumbre sobre ellos. Agrávese la servidumbre. Para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjese cómo el objetivo del diablo siempre es hacerte dudar de la palabra. Decirte que la palabra que Dios te habló no es verdad, que es mentira. Ahora imagínense que Dios le da esta palabra al pueblo de Israel. Ellos se gozan, se inclinan, adoran y de repente las cosas se ponen peor. Tan peor que mire que dice Éxodo 5:14. Éxodo 5:14, ¿qué dice? Azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Los azotaban, los golpeaban. Pero Faraón dice, no, es que porque están atendiendo palabras mentirosas, como leímos en el 9. Pero también, ¿qué le agrega más? Ahí en el versículo 17 y 18 de Éxodo 5. Y él respondió: estáis ocioso. Mire lo que dice. Eso es lo que dice el diablo. Otra vez, Alfredo, por favor. Y él respondió: estás ocioso, sí, ocioso, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Hasta el 18. Cuando los vio adorando, ¿qué fue lo que hizo? Primero, los hizo que dudaran de la palabra. Es que están escuchando palabras mentirosas. Luego les dijo, no, es que están ociosos. Y luego, ¿qué fue lo tercero? Los mantuvo ocupados. Los mantuvo ocupados, desenfocados. O sea, cuando primero los vio adorando, lo primero que hizo fue aumentarles las cargas. ¿Fue qué? Aumentarles las cargas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hizo? Para robarles la fe. Al diablo lo único que le interesa robarte, y eso ya lo hemos estudiado muchísimas veces, no es robarte ni tu familia, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu carro, ni tu negocio, ni los terrenos, nada. Lo único que le interesa robarte es la fe. Y si él consigue robarte la fe, estamos fritos. ¿Cierto o no? Porque sin fe es imposible. Y luego, después de que lo primero que intenta es robarles la fe, lo siguiente es que los azota, los golpea. ¿Para qué? Para hacerlos sentir inferiores. ¿Se acuerdan antes el dicho que había de las mujeres golpeadas que por sus maridos? Bueno, ese era un dicho mal dicho, pero no sé si era verdad, yo creo sí. Que decían, ay, ya no me amas, Pancho, porque ya no me golpeas. O sea, se acostumbran a una codependencia de inferioridad, sintiéndose menos. Lo que el diablo va a evitar a toda costa, grábenselo muy bien esto, es que adores. ¿Es que qué? Que adores. ¿Para qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué le llamamos servicio cuando nos reunimos los domingos? Porque es un servicio ¿para quién? ¿Un servicio para quién? Pero ¿cómo es que le servimos? A través de la adoración. Pero es lo que va a tratar de evitar. Que llegues tarde, que seas impuntual, que no vengas, que no te congregues, que te sientas el domingo mal, que el domingo se te enfermen todos los miembros de la familia. Lo que va a evitar es de que vengas. Me gusta mucho lo que dice la hermana Gloria, y eso yo creo que es una palabra de parte de Dios. Si te quedas en la casa, vas a estar enfermo. Y si te vienes enfermo a la iglesia, tienes la oportunidad de que Dios en su misericordia y en su soberanía te sane. Pero tú eliges. ¿Cierto o no? Ahora, lo que más va a intentar es robarnos la adoración. Les pregunto, ¿acaso no es así como opera Satanás con nosotros? Robarnos la adoración, robarnos la fe. Por ejemplo, podemos llegar al servicio el domingo. Bueno, si llegamos a tiempo, adoramos,
luego nos da una palabra que impacta nuestra vida y salimos del servicio convencidos de que el Señor nos habló, de que fue una palabra que recibimos, nos vamos alentados, pero cuando llegamos a la casa o al trabajo al día siguiente, después de unos días, ocurre una circunstancia, un problema, una crisis que no esperábamos, afecta nuestra fe, nuestra autoestima, nuestra mente, y la convicción que sentimos ahora la ponemos en tela de juicio. Y te olvidaste. Por eso les preguntaba del devocional. Yo estoy seguro, miren, que tal vez sea hasta un porcentaje mayor, que el 90% de los que le ponen recibido y escuchando o escuchado, porque algunos apenas les llega y ya lo escucharon, increíble, que más de un 90% ni lo escuchan. Porque no valoramos la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo es su trabajo. Él va a trabajar. Todos los días, ¿cuántos tipos de voces escuchas? ¿Sí lo recuerdan? 4. La de Dios, la del diablo, la tuya y la de los demás. Y de ti depende qué voz escuches. Porque depende de la voz que escuches, es como vas a actuar. Y una de las cosas más graves que sucede, ¿sabe cuál es? Que el pueblo termina hablando de Moisés y Aarón, murmurando. Ya cuando están cargados, oprimidos, como siempre buscan excusas, terminan murmurando. ¿Qué dice Éxodo 5:20 al 21? Éxodo 5:20 al 21. Y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué dice? Entrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Sí? La circunstancia presente les robó el gozo, la fe y los dejó marcados con sentimientos de inferioridad. ¡Ay, pobrecito, pobrecita de mí! ¿Cómo sufro por culpa de estos pastores, de Aarón, de Moisés? Nadie me entiende cómo sufro, aleluyita. No me visitan, aleluyita y aleluyita. Murmurando. ¿Por qué? Porque parte de la opresión del diablo es que te sientas inferior. Nadie te quiere, Anita la huerfanita. Nadie te visita, pobrecita de ti. Sentimientos de inferioridad. La tercera señal de opresión, agárrense aquí, esta es muy común. Tal vez sea la más común que encontramos dentro de la iglesia. Escuche bien, desorden emocional y mental. Ustedes no se imaginan la cantidad de creyentes bipolares, de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos, que hay en las congregaciones. Uy, que sí hay de esos. Creyentes bipolares, como dice Santiago 1:8, que son como las olas del mar, llevados de aquí para allá, nunca se afirman, prometen y no cumplen, dicen que harán y no lo hacen. Por eso las preguntas al principio. Y como resultado, vuelven a sus viejos hábitos. Pues, ¿para qué? Y vuelven otra vez, como dice Pedro, y lo dice fuerte, como el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve al cieno. Y volvemos atrás. A través de la historia del pueblo de Israel, vemos ese patrón repetitivo. Cada vez que se veían en una situación difícil, les venía el desánimo y anhelaban volver a la esclavitud. Era lo primero que decían, ay, ay, ay. Y volvían a desear regresar a la vida que tenían antes. Y como característica principal de ese tipo de personas, saben que se vuelven mentirosos. Mire lo que dice Éxodo 16 del 1 al 3. Y el que lo lea, léalo así como si estuviera disfrutando de las ricas gorditas que vamos a disfrutar en un rato. Éxodo 16 del 1 al 3. ¿Qué dice? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel
y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Escuche lo que dicen, Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Miren nomás. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hasta el 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que están hablando? Estuvieron 430 años de esclavos en Egipto. Ahora, si pusieron atención a la lectura que vio Jonathan, ni siquiera tenían 3 meses de haber salido de Egipto y ya querían volver otra vez a la esclavitud, y hasta mentirosos se volvieron, porque ollas de carne si no les daban tiempo de nada, pepinos y berros y tantas cosas que dicen que comían. O sea, cada vez renegaban más, se quejaban más, pero ya eran libres, pero en sus mentes seguían oprimidos. Aunque habían sido liberados, seguían pensando como esclavos. Ese es el gran problema de los creyentes, que pasan los años y nunca renuevan su mente, siguen pensando como antes. Y mientras sigas pensando como antes, terminas hablando como antes, haciendo las cosas de antes, y los resultados son como antes, porque no hay una renovación. Y eso lo vemos hoy, el desorden emocional y mental que está presente hoy en día. Vemos cristianos que ya han sido liberados de las garras del infierno, de la condenación eterna, creyentes que ya Dios rescató de una vida de miseria espiritual y ahora viven en Cristo, le cantan a Cristo, confiesan a Cristo, predican a Cristo, pero hablan y actúan como esclavos todavía. La única diferencia entre los pensamientos y las actitudes de una persona que no conoce a Cristo y este tipo de cristiano que estamos mencionando, se ve el domingo en el servicio. ¿Y cómo? Porque el cristiano asiste al servicio, al templo, y el otro no. Eso es lo único que se ve de diferencia, porque en las acciones actúan igual. Ahora, grábense muy bien esto: un cristiano bajo opresión espiritual, emocional y mental camina como libre. Escúchelo bien, se rodea de personas que son libres, aparenta ser libre, pero sus actitudes, comportamientos, pensamientos y sobre todo su forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús en Mateo 12:34, su manera de hablar es como las del mundo. O sea, hasta la sazona con sapos, lagartijas, cohetes, cuetones, dragones, opilotes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué necesidad hay de ponerle ese sazón tan horrible? ¿Por qué? Pues porque no ha renovado la mente. Mientras no renueve la mente, pues tu boca sigue hablando igual. Se enojan como los del mundo, o peor, tienen unos arranques de ira que olvídense, se comportan como los del mundo. Y esto, queramos o no reconocerlo, es síntoma de opresión espiritual, emocional y mental. Y existen más señales de una persona oprimida, pero con estas 3 basta: incredulidad, sentimientos de inferioridad, y la número 3, ¿cuál es? A ver, la que dijimos, ¿cuál es? ¿Ya se les olvidó? ¿Se fijan? Nos llenaron de carga. ¿Esa era la tercera? ¿Cuál era la tercera? La gente inconstante, bipolar, que está cargada. ¿Se fijan cómo el diablo nos engaña inmediatamente? La bipolaridad nos ataca, oprimidos emocional y mentalmente. Ahora, estas 3 señales englosan todas las demás. Una persona oprimida es una persona
que en la mayoría de los casos termina acostumbrándose y resignándose a vivir en medio de un caos emocional en su vida. Ya lo ve normal, ya lo ve normal. Asista o no asista a la iglesia, le da igual. Avise o no avise, aunque tenga un cargo, le da igual. Pero a las cosas del mundo no le da la misma importancia, le das más, porque tú sabes que allá hay consecuencias inmediatas. Que si tienes 3 faltas seguidas en el trabajo, ¿qué sucede? Sin justificación. ¿Qué sucede? Todos lo sabemos. ¿Qué sucede? Y ya no vas a percibir el sueldo que percibes, vas a perder beneficios, ¿sí? Pero en las cosas del Señor, como no hay consecuencias inmediatas, Dios todo lo soporta, ¿sí? Ahora aquí viene la sustancia del mensaje, la esperanza de la palabra de Dios. ¿Cómo somos libres de la opresión? ¿Cómo soy libre de la opresión? Recuerde lo que vimos la semana pasada. Recuerden esto, para que lo pongan de contexto, para entender cómo podemos ser libres de la opresión. La semana pasada estudiamos que mientras una persona es poseída por los demonios, no tiene las facultades ni el razonamiento necesario para luchar contra quien lo posee, porque está bajo esa autoridad. Por lo tanto, necesita de alguien más que lo libere. Una persona poseída por demonios necesita que alguien más lo libere. A ver, dígalo. Una persona poseída por demonios necesita que alguien más lo libere. Pero la opresión depende completamente del oprimido. A ver, dígalo también. La opresión depende completamente del oprimido. No necesitas terceros, es tu decisión. Por eso es tan grave la opresión, porque tú puedes vivir toda la vida con la conciencia cauterizada. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, ¿cómo es esto? Alguien puede reprender a los demonios de una persona que esté en opresión. Escuche lo que le estoy diciendo, porque puede sonar paradójico si no lo entiende. Puede venir alguien y tú estás oprimido, no poseído, oprimido, y le dices, ora por mí, porque estoy oprimido por el diablo, por los demonios, mira, tengo estos malos hábitos, no puedo salir de ellos, por favor, ora por mí, ya no quiero ser inconstante en las cosas de Dios, ya quiero afirmarme, quiero caminar bien, y tú le pides que ore por ti. Esa persona ora por ti, reprende a los demonios que te están oprimiendo, y puede ocurrir una manifestación. Los demonios se manifiestan, pero como la persona no tomó ninguna decisión, porque la opresión es cuestión de ella, vuelve a su estado antiguo, vuelve a su estado anterior. Y eso es lo que vemos en la mayoría de los casos. ¿Cuánta gente no ha sido liberada, aparentemente, pero lo que está es oprimida y jamás ha tomado la decisión de ser libre ella? ¿Sí me están entendiendo? A ver, levante la mano si me entendieron. Y ese es el gran problema. Oramos por la gente está oprimida, no estoy diciendo poseída, oprimida, es que ya no quiero ser así, ya quiero asistir a la iglesia, que el Señor ya quite todos los obstáculos del domingo y que ahora sí ya me dejen ir y que esto y que bla, 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 bla. Oran por ti, se manifiestan los demonios, pero como tú jamás tomaste una decisión, porque la opresión es cuestión de decisión tuya, vuelves otra vez a los mismos patrones y peores, porque ahora te vuelves hasta murmurador y criticón, como lo acabamos de ver. Y eso, vaya que lo vemos, Ahora, escuchen esto, para entenderlo mejor. Una persona que está en opresión, si tú oras por ella, es posible, o mejor dicho, es muy posible, 100% tal vez posible, que tenga una manifestación, que hasta vomite, se tira al suelo y los demonios se expresen, se manifiesten y bla, 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 pero la persona va a volver a su estado anterior. ¿Por qué creen ustedes?
Piensen, a ver si me entendieron. ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí me entendieron? ¿Por qué creen ustedes que vuelve a su estado anterior esa persona? No estoy hablando de la poseída, estoy hablando de la oprimida. ¿Por qué vuelve a su estado anterior? ¿Por qué? Escuche bien esto, la respuesta nunca se les olvide. Porque no podemos ministrar liberación a una persona bajo opresión, solo a la que está poseída. A ver, levanta la mano si me entendió lo que le dije. Porque la persona que está oprimida, la base de su liberación es de ella. La que está poseída, no. Ella no tiene manera de defenderse, porque está bajo la autoridad de los demonios. Pero la oprimida no. La oprimida está oprimida porque ella quiere seguir oprimida. Ay, Señor. Esto es profundo. Para que lo entienda, a ver si con este ejemplo me entienden. La diferencia entre un poseído y un oprimido. Por ejemplo, el poseído tiene bronquitis. El oprimido tiene un catarro fuerte. Los síntomas se parecen, pero el remedio es diferente. Si se le dan, por ejemplo, bueno, no soy médico, antibióticos a la persona que tiene catarro, pues no se sana. Si se le da medicina para el catarro a la persona que tiene bronquitis, pues tampoco se sana. Pues así mismo ocurre con la posesión y la opresión. Estar bajo opresión no es el fin, ni es para los débiles en la fe solamente, ni es solo para pecadores. Estar bajo opresión tampoco es para todos los cristianos, tampoco es para todos. ¿Por qué? Existe un sinnúmero de circunstancias que ya hemos estudiado y otras más que pueden dar lugar a una opresión, pero lo importante, grave es esto, no es cómo llegaste a estar oprimido o cómo caíste. Lo importante es cómo levantarte y salir de ahí. ¿A qué vino Cristo? Ya hemos visto que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10. También vino a deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Pero en específico, ¿a qué vino Cristo? Alguien lea, por favor, Hechos 10:38. Hechos 10:38. Nunca se les olvide esa escritura. Hechos 10:38. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A ver, ¿a quién anduvo sanando? A los oprimidos por el diablo. ¿A los qué? A los oprimidos. A los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios estaba con él. ¿Sí termina así, Johnny? Cristo no quiere que vivamos oprimidos. Es muy diferente. Él mandó a los discípulos que echaran fuera demonios. Dijo, vayan y échenlos ustedes a los demonios. No le pidan permiso a la gente. Echen fuera a los demonios cuando vean un endemoniado. Pero de los oprimidos es otra cuestión. De los oprimidos es otra cuestión. Debemos recordar también a qué vino Satanás. En Juan 10:10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso examinemos y estudiemos cómo podemos ser libres de la opresión del enemigo. Pero antes de ver estos 3 pasos, los veremos rápido. 3 pasos que si tú los pones, no es que sean 3, tómate 3 y ya eres libre. No, es de ponerlos en práctica, de perseverar como hablábamos al principio. Pero antes de hacerlo, quiero hacerles una pregunta. La decisión de ser libres de la opresión, ¿de quién es? ¿De Dios o de ti? ¿De quién es? Personal de cada uno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Número 1, conociendo la verdad.
La Biblia nos dice y nos da un principio de cómo ser libres de la opresión del enemigo. Alguien lea 2 de Timoteo 2, 23 al 26. 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Y así muy despacio. ¿Qué dice, Carlos? 2 de Timoteo 2, 23 al 26. 23 al 26. 2, 23 al 26. Las cuestiones necias e insensatas, Escuche. sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se da cuenta? Conociendo la verdad vas a escapar del lazo del diablo, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No te enlaces en contiendas necias, no te pongas con Sansón a las patadas, no te pongas a discutir cosas. Hasta el 26. Muchos cristianos viven en opresión porque no conocen la verdad y discuten y quieren imponer su verdad. Quieren ganar a toda costa. No conocen la verdad de quiénes son. Lo primero que el diablo ataca en una persona es su identidad. ¿De verdad eres creyente? ¿De verdad eres hijo de Dios? Fue lo primero que hizo con Cristo. Lo primero que hizo con Adán y Eva. Y lo primero que va a hacer contigo. ¿De verdad eres cristiano? ¿De verdad? ¿A poco eres creyente? ¿A poco eres esto? ¿A poco eres aquello? Es lo primero. Y si tú no conoces la verdad de quién eres, si no conoces la verdad de tu identidad, entonces no vas a conocer la verdad de quién es Cristo en tu vida. Por ejemplo, si me duele la cabeza y tengo dolor de cabeza, bueno, en Estados Unidos el Tylenol lo dan para todo. Te tomas 2 Tylenol o 2 paracetamol y te alivia el dolor de cabeza. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué? Pues porque lo sabemos, porque tenemos la información, la experiencia de que esas pastillas son efectivas. Bueno, del mismo modo, si conociéramos a Cristo verdaderamente, y no hablo del Cristo que solo le cantamos, sino del Cristo de la Biblia, del que murió en la cruz del Calvario, del que pagó por nuestras enfermedades, del que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si de verdad lo conociéramos, si de verdad supiéramos quién es Él, porque tenemos la información y la experiencia, entonces podemos escapar de la opresión. Y esto ya lo vimos por medio de varios textos la semana pasada. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 8:36 dice, si el Hijo, o sea Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. En pocas palabras, ¿quién es el único que te hace verdaderamente libre? Cristo. ¿Puedes orar al Padre? Claro. ¿Puedes orar al Espíritu Santo? Por supuesto. Pero ¿quién es el único que te hace verdaderamente libre? ¿Quién? Por eso Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Tenemos que aprender hasta a orar, a pedir. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Así deben de iniciar nuestras oraciones, porque así nos lo enseñó Jesús. Ahora, conocer a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo es la clave para ser libres de la opresión. Otra vez, conocer a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo es la clave para ser libres de la opresión. Por eso, incluso, la Biblia nos dice cuál es la verdadera vida eterna. Miren qué dice Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Miren lo que dice Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso la importancia de diariamente alimentarnos de la palabra. Número 2, ¿cómo somos libres de la opresión? Viviendo una vida radical para Cristo. No solamente conocer la verdad, sino vivir una vida radical para Cristo. En el pasaje de Efesios 6, 11 al 18, se lo parafraseo, cuando nos habla de que nos vistamos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y que todos los días tomemos de esa armadura, cubriendo nuestra cabeza con el casco, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del evangelio y la espada del espíritu y el escudo de la fe. Cuando Pablo escribió eso, él no estaba dirigiendo su carta a un grupo de incrédulos. Él estaba dirigiéndose a una iglesia. Y no se dirigía a alguien que estaba poseído por el diablo a que se pusiera toda la armadura, sino que habla claramente de la opresión del enemigo contra la iglesia. Es muy diferente opresión que posesión, aclarándonos de que no tenemos lucha con carne y sangre, con personas. Y hay principios muy claros que nos da a fin de vivir una vida radical para Cristo. Por ejemplo, cuando nos dice que tomemos la armadura de Dios, el término que se emplea significa que la utilicemos. Tomen la armadura de Dios. No es que la toques nada más, sino que la tomes, que la utilices. Y luego nos habla de resistir, pero no en el sentido de vivir soportando. No, ya que el término griego del que se deriva la palabra no se utiliza para describir una acción defensiva, sino ofensiva, para ir también a la ofensiva. O sea, es tomar una postura en contra de, oponerse a. Se nos llama a vivir una vida totalmente entregada, radical, devota a Cristo. Una vida consciente de que si estamos en Cristo, ¿qué sucede? Alguien lea Romanos 8:1. Si tú estás en Cristo, ¿qué sucede? Esto es hermoso. Romanos 8:1. ¿Qué dice? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Acuérdese que el diablo es lo que hace, es condena, acusa. El Espíritu Santo convence. Los que no andan conforme a la carne, Ahí está la condición. sino conforme al Espíritu. Así de simple, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, dice más adelante en el verso 14. Un cristiano que vive de forma entregada y devota, no perfecta, tiene la habilidad de apagar los dardos de fuego del maligno. La historia dice que en los tiempos de Pablo, cuando un ejército quería penetrar a una ciudad, primero, las ciudades estaban rodeadas de muros. Entonces, ¿qué hacían? Traían arqueros que se establecían afuera de las murallas, lanzaban flechas untadas con brea, encendidas, a fin de quemar y destruir la ciudad, y eso provocaba que el pueblo que era atacado, que no estaba preparado, terminara abriendo las puertas de la ciudad para escapar del fuego, y entonces era destruido. Sin embargo, los que viven entregados a Cristo tienen la habilidad de que esos dardos de fuego no penetren en la ciudad, o sea, en nosotros. Su vida, su mente, sus emociones y su espíritu en Cristo debe de estar entregada para que los dardos de fuego sean extinguidos. Mire esta escritura, la hemos leído mucho pero no la entendemos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Qué dice? Aunque andemos en la carne, Escuche. no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta el 5. ¿Sí se da cuenta? La lucha, ahí está. Y dice, hey, esos pensamientos, parafraseando, dice, esos pensamientos que estás teniendo, no son humanos,
pero tienes que derribarlos. Pero ¿cuántas veces, en lugar de derribar los pensamientos mafufos que nos pone el diablo, nos ponemos a argumentar con esos? Ay, es que todo el día he estado pensando en esto. Ay, es que todo el día traje en mente esto. Cuando sabes que ese pensamiento no vino de Dios. Entonces, número 1, tenemos que conocer la verdad. Número 2, vivir una vida radical. Inmediatamente identificar dónde está atacando el enemigo. Y número 3, orando constantemente. Esto es poderoso, pongan mucha atención aquí. En el mismo libro de Efesios, ¿qué dice en el 3:19? Perdón, Efesios 6:19. 6:19, ¿qué dice? Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora lean el 3:19 de Efesios. 6:19 y 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo primero dice que él tiene que hablar el evangelio, parafraseando para que lo entendamos. Una vez que el evangelio es predicado, es hablado, yo puedo vivir una vida diferente. Una de las mayores evidencias, escuche bien esto es para entendidos. Una de las mayores evidencias de la opresión es la negación a la oración. La negación a la oración. Es cierto que cuando alguien está oprimido, por lo menos que quiere hacer es orar. Pero es ahí donde más tenemos que forzarnos a orar, forzarnos a clamar como dice, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es fundamental orar, hablar el Evangelio, hablar con Dios? ¿Por qué creen ustedes? Piensen y grábese bien la respuesta. Los voy a dejar que piensen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante orar? La palabra hace énfasis, sí, en meditar, pero en meditar como para que estés consciente de la palabra que Dios te habla, pero hace mucho más énfasis en que siempre debes de estar constante, orar en todo tiempo. La pregunta es esta: ¿por qué creen ustedes que es fundamental orar, hablar? Por 2 razones. Grábese esto. Número 1, porque Satanás no sabe lo que piensas, porque él no es omnisciente, pero sí escucha lo que hablas. Sí escucha lo que hablas. Ay, no, de seguro va a pasar esto. Ay, de seguro me voy a enfermar. De seguro me va... Pues de seguro. Le estás dando argumentos a aquel mentirotas para que te llene el costal. Ay, de seguro, es que como me pegué ayer, este golpe de seguro traigo sangre cuajada. O sea, por mencionar algunos, ¿eh? Y así le llenamos de argumentos el costal. Pero hay una razón aún más importante. No solamente porque no sabe lo que piensas, pero sí escucha lo que hablas, sino porque la oración tiene poder. ¿Por qué creen ustedes que la oración tiene poder? ¿Por qué? Por eso lo menos que intenta el diablo es, cuando cantamos y alabamos, ¿qué hacemos? Hablamos. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Hablamos. La oración tiene poder. ¿Por qué creen ustedes? Porque la naturaleza, nunca se les olvide, la naturaleza de Dios es hablar. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y habló Dios. Todo el tiempo. La naturaleza de Dios es hablar. Todo con el poder de su palabra. Por eso la Biblia dice que hay poder de vida y de muerte ¿en qué? En las palabras. En las palabras. Ahora, pero tiene que ser perseverante, constante. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando el pueblo de Israel para que Dios lo escuchara? No digo que va a pasar lo mismo,
Dice, ¿qué dice Éxodo 3:9? A ver, alguien léalo. Ya estamos concluyendo. Éxodo 3:9, ¿qué dice? Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando el pueblo? Más de 400 años. Ahora, Dios responde, tal vez no como lo queramos, ni en el tiempo que queremos. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano. Él es soberano. Pero nosotros no podemos dejar de orar, mucho más en estos tiempos de maldad, de opresión. Tenemos que hacer de la oración una obligación. Y por último, mire, número 4. ¿Cómo soy libre de la opresión? No solamente es conocer la verdad, vivir una vida radical, orar en todo tiempo, sino lo más importante, sometiéndome a Dios y resistiendo al diablo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Nos encanta ese versículo, a mí me encanta ese versículo, pero hay algo bien importante para que se pueda aplicar ese versículo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra someteos significa estar bajo la cobertura de, estar bajo la autoridad de. La palabra resistir significa pararse en contra de, a contradecir a. Y esto nos enseña que para ser libres de la opresión del diablo, tenemos que vivir bajo la cobertura y autoridad total de Dios. Pero mire el contexto. Muchas veces leemos el texto, pero no el contexto. ¿Qué dice el verso 6, Carlos? En Santiago 4:6. Pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, si lo leemos juntos, esos dos versículos, lo que está diciendo Santiago, mira, si tú te humillas, si dejas tu orgullo y resistes al diablo, te sometes a Dios y resistes al diablo, entonces Él va a huir de ti. O sea, si unimos los dos versículos, entonces es cuando toma significado la oración. Tienes que dejar tu orgullo, ser humilde, someterte a Dios, resistir al diablo y entonces Él va a huir. Muchas veces leemos el texto pero no el contexto. O sea, para poder pararnos en contra de Satanás y contradecirlo de modo que se tenga que ir, tenemos que dejar nuestro orgullo. ¿Cuál es la mayor manifestación de orgullo en una persona? O sea, ¿cómo tú detectas que una persona es orgullosa? Una señal que todos la vemos en aquellos que son orgullosos. ¿Cuál crees tú que sea? Hay muchas, pero solo una, que esa, nomás habla de Él. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Él es el único que puede arreglar asuntos. Él es Superman, como hablábamos el jueves y el viernes. Es la Mujer Maravilla. No le puedes enseñar nada. Todo lo sabe. Se siente muy independiente hasta de Dios. Ahora, llévense esto en su corazón. La guerra espiritual es real. A ver, díganlo. La guerra espiritual es real. Los ataques contra la iglesia son reales. Díganlo. Los ataques contra la iglesia son reales. ¿Sí? Pero hay algo más real y poderoso. La promesa de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:33? Juan 16:33. ¿Qué dice? Aquí hay algo bien importante. Por eso este es el corazón del mensaje. Para tener esperanza y decir, no, basta ya, yo ya no voy a vivir oprimido. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Ahora, resulta interesante ver, volviendo con Faraón, que él oprimió al pueblo de Israel, pero ¿saben por qué lo oprimió?
¿Saben por qué lo oprimió Faraón al pueblo de Israel? Tal vez nunca lo habían leído, porque le tenía miedo. Pero el pueblo que era más fuerte que el pueblo de Egipto no lo sabía, estaban ignorantes. Faraón lo oprimió al pueblo porque sabía que era más fuerte que él y tenía miedo que se rebelara en su contra. Y él mismo lo dijo. Miren qué dijo en Éxodo 1:9. ¿Qué dijo Faraón? Esa es la estrategia que Satanás planea contigo y conmigo cada día. Él sabe que tú eres más fuerte y ahorita lo van a ver por qué. Sabe que eres más fuerte. No que tengas más autoridad sobre Satanás, que es una cosa distinta. Porque a veces cantamos machácale la cabeza al diablo y no, ahí estamos equivocados. Ahorita van a entender a qué se refiere con ser más fuerte. ¿Qué dice Éxodo 1:9? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Es qué? Es mayor y más fuerte que nosotros. Por eso es que toda persona, escúchelo bien, lo diré lento, por eso es que toda persona que se siente oprimida debe entender que el diablo lo ataca con opresiones y la tiene sumida, viviendo en pecados, comportamientos y actitudes dañinas, porque le tiene miedo. ¿Y saben por qué le tiene miedo? Alguien lea Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice? Porque siente temor que vayas a saber quién eres en Cristo y quién vive en ti, y que te levantes y te pongas firme en contra de sus acechanzas, porque dice la palabra que somos más que vencedores. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta? Mayor es el que está en ti, el que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el que está en el mundo? Él es el príncipe de este mundo, pero es mayor el que está en ti. Cuando vivimos una vida completamente entregada a Cristo, no debemos tener temor a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan 4:18 que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ahora escuchen muy bien esto. Para ir concluyendo, esto puede sonar paradójico, contradictorio. No quiere decir que Cristo va a abrir el mar rojo otra vez, o que vas a tirar una piedra y vas a matar a un gigante. Tampoco significa que grites para que caigan los muros de opresión. Lo que debe quedar muy en claro en cada uno de nosotros es que aunque Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, aún así ellos continuaron oprimidos en sus mentes. Jamás fueron libres. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? Jamás fueron libres. 430 años esclavos en Egipto. El Señor los trajo 40 años en el desierto, dándoles comida, supliendo el vestido, supliendo el calzado, poniéndoles aire acondicionado en el día, con una nube, calefacción en la noche. Pero aún así, por 40 años no los hizo entrar en razón. Igual que a muchos creyentes. ¿Por qué creen ustedes? Sí, pero hay una razón. ¿Por qué creen que no la superaron? ¿Por qué creen ustedes? Piensen, quédense ahí, ahorita lo vamos a ver. Esa es la perla que nos vamos a llevar. Pues a nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios ya nos liberó. ¿O a quién no liberó Dios? Si no te hubiera liberado, no estuvieras aquí. Dios ya nos liberó por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no tenemos que abrir el mar rojo. No tenemos que ver cómo los muros caen. Lo único que tenemos que hacer es creer en el maravilloso sacrificio de la cruz y creer que estamos cubiertos con la sangre derramada en el Calvario y por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y solamente por medio de la fe que produce nuestras vidas es que podemos tomar la decisión de vivir en la libertad maravillosa que tenemos por medio de Cristo. Ahora escuchen, y esto ya
Por último, ahora sí, llévense esto en su espíritu y jamás lo olviden. Jamás lo olviden. Hay algo que debemos de hacer constantemente, todos los días. Todos los días. Algo que debemos de hacer constantemente todos los días. Perseverar todos los días. Para que nuestra mente cambie su manera de pensar. Y si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestras acciones. Y es algo que solamente tú lo puedes hacer, que Dios no va a hacer por ti. El pueblo de Israel jamás fue libre, porque nunca sacó la opresión de su mente. Por eso lo primero que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, ¿qué fue lo primero que les dio? No fue el maná. ¿Qué fue? Mandamientos. ¿Para qué? Para cambiar su manera de pensar. Y tal vez la pregunta que tú te hagas, bueno, ¿y yo cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Leyendo la Biblia, estando las 24 horas del día, leyendo. Hay una manera que no la tomamos en cuenta. Pónganse de pie y vayan a Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Mire, ahí está la clave. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ver, hagamos una pausa ahí. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Presentar. ¿Presentar qué? Cada uno individualmente. Presentar tu cuerpo. Por eso el diablo lo menos que quiere es que alabes. Ay, no, ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a levantar las manos? ¿Cómo? Eso es presentar tu cuerpo. Pero es lo menos que quiere que hagas. Y eso es lo primero que pide Dios. Y mire cómo va la secuencia. Síguele leyendo, Johnny, por favor. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, díganme qué entendieron en los pasos que dice ahí. Número 1, para que tu mente sea renovada, sea cambiada, primero tienes que presentarte en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vez que tú lo entregas, tu cuerpo, Dios se encarga de lo interno, de la mente. Y tu mente entonces es cambiada. Y entonces, que tu mente es cambiada, empiezas a entender y a comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? A ver, díganlo. Presentarnos en sacrificio, porque dice Hebreos 13, 15 y 16, que ya no es con sacrificio de animales. Ahora nosotros somos el sacrificio. Y que lo hagamos diariamente, constantemente. Esa es la clave para que cambie nuestra manera de pensar, pero es lo que menos hacemos. Por eso el diablo hace que llegues tarde al servicio, que seas impuntual, que no vengas, te pone trabas, muchas cosas. Y que adores en la iglesia, pero no en la casa ni donde quiera. Hoy es el día de ofrecernos al Señor. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Levante las manos y dígale a Él. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego,
Dígale, tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Consúmelo, 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 consúmelo. Señor, hoy nos ofrecemos el sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que vivimos para adorarte, Señor. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Jesús. Dígale, vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Jesús. Vamos a terminar diciéndole a Él lo que debemos de hacer todos los días, no robarle la gloria y decirle a Él: la gloria y el poder es para ti. 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 Dígale, la gloria y el poder es para ti. 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 Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa, por esta mañana maravillosa, Señor. Bueno, ya es casi mediodía, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente en ti encontramos verdadera libertad, Padre. Hoy te rogamos que seas tú, Señor, glorificándote en todo, Señor, en los alimentos que vamos a compartir, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y que entendamos, Señor, la importancia de adorarte en todo lugar, Señor, porque para eso nos creaste, para la alabanza de tu gloria, para la honra de tu nombre, Señor, y diariamente que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ahora bendice este tiempo de convivio, Señor, donde queremos también honrarte, Señor, porque como tu palabra lo dice en el Salmo 133, cuando habitamos juntos en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios los bendiga. Dele palmas fuerte al Señor.